Muy buenas tardes. Primeramente quisiera agradecer la invitación del SAPI, su director general, a su maravilloso equipo de trabajo, por la oportunidad de estar nuevamente acá en este importante encuentro y expresar humildemente algunas ideas sobre nuestras experiencias en relación con nuestra estrategia relacionada con la protección de los derechos de autor y de los artistas e intérpretes. En el caso nuestro, utilizamos, vamos a decir, la terminología de política pública como paso inicial para la conformación de la estrategia. Y esta explicación la voy a ofrecer a partir de la actualización en la ejecución de esta estrategia, que ya está en la etapa de implementación de la ley. En nuestro país se generó un proceso similar al que acaba de explicar Marlene, a partir de la conformación de un grupo de trabajo temporal que encabezó el ministro de Cultura como miembro del gobierno encargado de esta política y que nos correspondió a nosotros coordinar en el año 2014, igualmente que la política de propiedad industrial. Ese grupo de trabajo se integró por representantes de los organismos principales de la Administración Central del Estado, de los órganos judiciales, la Fiscalía, la Aduana General de la República, o sea, un grupo de entidades que tienen que ver con la aplicación de estas normas. Y estuvo encargado de la elaboración de las propuestas de política, obviamente a partir de la identificación de los problemas, o sea, de la elaboración de un diagnóstico. Ese es un diagnóstico que dio un grupo de problemas bastante extenso en relación con la materia, pero que en relación con de acuerdo a las normas de la política, se debían identificar las cuestiones principales que eran de atención del gobierno central y que debían conformar la política pública en este ámbito. Por tanto, se identificaron 17 problemas, o sea, se escogieron en el diagnóstico de todos los problemas identificados, 17 que eran las cuestiones principales que requerían un pronunciamiento de gobierno. En el transcurso de la elaboración de esa política, en nuestro país se aprobó una nueva constitución, eso fue en el año 1919, se sometió a un referendo popular y se aprobó una nueva constitución que incluyó expresamente en un artículo la protección de las creaciones intelectuales, incluyendo obviamente las creaciones en el ámbito artístico y literario. Esto, marcó por supuesto una pauta y aceleró a su vez la aprobación de esta política. Por lo tanto, ya en abril del 2020 el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de política que se había elaborado por el grupo de trabajo e indicó el completamiento del proyecto de ley que debía reflejar en el ámbito jurídico las decisiones de política. Un proyecto de ley que ya se venía paralelamente elaborando en la misma medida que se trabajó todo el proyecto y la aprobación de la política pública en este ámbito. Por lo tanto, esta ley aprobada, la ley 154, aprobada en mayo del 2022, viene a implementar la política que les comentaba, que en su momento se denominó para el perfeccionamiento del derecho de autor y de otros derechos de carácter similar. Gracias. Los objetivos veremos en la descripción de la ley que corresponden exactamente las cuestiones fundamentales de la ley, o sea, las características fundamentales con los puntos de la política. El objetivo fundamental fue actualizar la principal norma en la materia que databa del año 1977.
que si bien había jugado un rol importante en la protección de los derechos y en la facilitación de los procesos creativos en toda esa etapa, ya debía tener una actualización, ¿no? El lógico transcurso del tiempo. Además de ello, atender las peticiones de los creadores y en este caso ampliar también su universo de protección, porque habían sujetos que reclamaban también protección, o específicamente los artistas, intérpretes y ejecutantes, que como sabemos están incluidos en los acuerdos ADPIC, que también, Cuba había sido integrada a la OMC en el año 94 y tenía esa obligación también de, en cumplimiento de los ADPIC, integrar todos los derechos que ahí se regulan. Y lo que explicaba, adaptar a nuestra ley a otros requerimientos indispensables derivados de los tratados multilaterales, este y otros más, que vamos a ver más adelante. El principio que se siguió, que es el principio de la política y que es transversal a toda la norma y que dedicamos tiempo a identificarlo, a precisarlo bien, porque esto también ayuda a la hora de la interpretación de los conflictos, a la hora de la interpretación de las normas en el ámbito judicial o en el ámbito administrativo, donde sea necesario, y que también marca, digamos, la señal fundamental de la política. Bueno, trabajamos en este principio único y se identificó que es el propiciar el más amplio acceso a la creación literaria y artística, conjugando el interés de la sociedad por su desarrollo con el reconocimiento a los creadores por su obra o prestación artística. O sea, lo que se había comentado aquí ya sobre el equilibrio que debe regir en este sistema normativo. Adelante. Esto, desde el punto de vista metodológico, conllevó un proceso de elaboración de la norma jurídica, decía que venía ya desarrollándose desde la propia elaboración del proyecto de política, que incluyó a amplios sectores del ámbito jurídico y del ámbito creativo. O sea, nosotros cuando desarrollamos todo este proceso de elaboración, nos hicimos énfasis en incorporar a personas que tenían mucha experiencia en la ejecución de procesos creativos, o sea, sobre todo intelectuales, artistas, que tienen una obra reconocida, pero además eran cercanos a la aplicación de la ley que estaba vigente, con lo cual nos podían sistemáticamente alertar sobre determinadas cuestiones que desde el ámbito jurídico pueden tener una mirada, pero que luego para el sector creativo no es lo ideal. Se incluyeron también, obviamente, especialistas en el ámbito académico, profesores de la universidad, juristas destacados de muchos sectores, del propio SIGMA, la OCPI nos ayudó también muchísimo con su experiencia en su área. Y luego pasamos a un proceso de consultas especializadas, fundamentalmente en los ámbitos creativos, que incluyó las principales, con representantes de las principales asociaciones de creadores que tenemos en Cuba, en el ámbito de la informática, la Unión de Informáticos de Cuba, la Unión de Ingenieros y Arquitectos, la Unión de Historiadores, representantes también del sector científico, personas que habitualmente elaboran artículos de contenido científico, la Unión de Periodistas y, muy importante para nosotros, por el peso que tiene en el ámbito creativo y en el sector cultural, fundamentalmente la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, así como la Asociación Hermanos Saiz, que aglutina a la vanguardia artística más joven. Todo ello en función de ir generando un consenso para ya la introducción en el proceso legislativo, o sea, ya cuando el gobierno ejerce la iniciativa legislativa,
y se presenta al Consejo de Estado el proyecto para ser sometido luego a la Asamblea Nacional. Este proceso de consultas especializadas para nosotros fue fundamental, porque ahí allanamos el camino para que el proyecto pudiera ser mejor entendido, o sea, y en definitiva aprobado por nuestros diputados. Luego se sometió, ya cuando se ejerció la iniciativa legislativa, y se introdujo el proyecto en el cronograma legislativo del país, o sea que ya lo iba a ser sometido a la Asamblea Nacional. Eso fue en el 2021, se publicó y pasó a consulta pública. Curiosamente, en esa consulta pública no recibimos tantas opiniones, sobre todo tantas opiniones, digamos, adversas al proyecto, y nos parece que fue por el trabajo que se hizo en la etapa anterior, que cubrió de manera bastante amplia estos sectores especializados. Como características fundamentales de la ley, ya como instrumentación jurídica, decía, de la política, coinciden en sus puntos fundamentales ambos instrumentos. Se regula un sistema integrado por normas legales y reglamentarias, que de alguna manera ya existía con la normativa anterior. Se integra ya y sobre todo se pasa al cumplimiento de los derechos constitucionales, pero además se incluye la institucionalidad que apoya la ejecución de estas normas, o sea, la institucionalidad encargada de la implementación de la política de gobierno y las normas que se aprueban. También, como decía, bueno, se establecen derechos similares a los que tenían los autores para los artistas, intérpretes, ejecutantes, como nuevo sujeto. Bueno, ahí está en este hipervínculo, están los, no sé si lo podrán abrir. Bueno, son los derechos clásicos de los autores, más lo que viene a continuación, que es la incorporación de derechos por la utilización de las creaciones en redes digitales, ya adaptando, obviamente, actualizando las normas a los nuevos entornos de uso de las obras protegidas. La regulación de los derechos sobre programas y aplicaciones informáticas y sobre las bases de datos, que si bien existía en una normativa, no tenía rango de ley, se consideró también que era una cuestión importante. La actualización de la relación de limitaciones a los derechos, que regula un acceso más flexible a las creaciones con fines educativos, investigación, culturales, de defensa, de financiamiento público y otras necesidades de carácter social. Esto tiene mucha relación con el principio que expliqué al inicio, porque bueno, nosotros tenemos una situación de bloqueo desde hace mucho tiempo. Somos un país, yo no diría en desarrollo, un país subdesarrollado, agredido por la mayor potencia de la historia, y tenemos que tener muy claro a la hora de regular estos temas, como se expresó antes también, la utilización de todas las flexibilidades posibles que nos brinden los compromisos internacionales para garantizar también nuestro desarrollo, porque esto es un tema realmente sensible en el ámbito social. Se dispuso la no aplicación de la protección a determinadas creaciones, bueno, que es lo que permite también la Convención de Berna. Las noticias del día, los textos oficiales no estaban expresamente establecidos. Se reconoció el derecho de los creadores a renunciar voluntariamente a determinadas facultades de carácter económico, pudiendo declarar el paso al dominio público de sus creaciones, emitir una licencia de uso libre de estas. Esto también fue una cuestión que surgió en los debates y era una reivindicación de los creadores. Decía, bueno, yo tengo derecho a proteger mi obra, pero si yo la quiero liberar, debiera también contar con ese derecho. Es parte del alcance de esa libertad, digamos, de utilizar lo que yo he creado. Por tanto, se le buscó una solución también de carácter legal
también, bueno, a partir de ciertas experiencias de creadores nuestros que ponen a disposición del público libremente la utilización de sus obras en determinados ámbitos. Se dispuso que las instituciones que ostentan derechos sobre creaciones literarias y artísticas por haber sido creadas en ejercicio de funciones o deberes correspondientes a un empleo, o sea, esta es la obra creada por empleo, lo ejerzan según lo pactado en el contrato de trabajo. Ahí teníamos una normativa un poquito más rígida y se flexibilizó de manera de atender de mejor forma la voluntad de las partes, pudiendo el creador obtener una remuneración adicional si esa obra, adicional al salario si esa obra es comercializada. Se brinda una consideración especial al uso de creación en la radiodifusión pública. La radiodifusión pública nuestra es totalmente presupuestada, o sea, la financia el Estado. Es parte de, digamos, las cuestiones de seguridad que contiene nuestra Constitución en este ámbito de la información, de los medios de difusión masiva, y al ser totalmente sustentada desde el punto de vista financiero por el Estado, es una carga importante, con lo cual también se hizo un esfuerzo, se estudió de manera profunda todas las flexibilidades que nos brindan los convenios internacionales para que nuestros órganos, nuestros medios de comunicación social tuvieran esa flexibilidad. Se definió que la protección de obras e interpretaciones patrimoniales, o sea, esto es lo que tiene que ver con las expresiones culturales tradicionales, con las cuestiones folclóricas, se rige por las normas del patrimonio cultural de la nación. O sea, aquí nosotros concebimos que este tipo de obra, que habitualmente no tiene autor identificado, que es de difícil, vamos a decir, identificación de la originalidad de la obra, son obras transferidas de generación en generación, como saben, deben tener una protección y una regulación de carácter particular. Y entendimos que no eran del todo coherentes con lo que establecen las normas tradicionales en esta materia, por tanto, le dimos esa solución. Es un reenvío hacia la Ley de Protección del Patrimonio, que fue casualmente también aprobada en la misma sesión de la Asamblea Nacional. Hicimos ahí una combinación y solo cuando los portadores de estas expresiones, solo cuando se tomen las previsiones legales que establece esta ley en relación con el uso, la protección de esas expresiones, se puede aplicar, o sea, se vuelve a reenviar la protección si se convierte en un producto. Si hay un producto protegible, se aplican las normas de nuestra ley, siempre con el consentimiento informado de los portadores y todo eso. Se actualizaron las regulaciones sobre transmisión de derechos y contratación en este ámbito, que es un tema que a nosotros nos resultó bastante complejo, sobre el que siempre llamamos la atención porque en materia contractual es a veces peligroso establecer demasiadas regulaciones. Si bien con la intención de favorecer la relación de las partes, todo indica que es bueno dejar bastante amplio la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo a partir de la diversidad de posibilidades que muestran las creaciones en el ámbito artístico y literario. Y así se recogió en el capítulo 4 de la ley. Se ajustaron los periodos de duración de los derechos sobre las creaciones a los regulados en los instrumentos internacionales. Obviamente, habíamos ya suscrito, así formábamos parte de la OMC, que establecen, como sabemos, sus periodos mínimos de vigencia de los derechos. Y luego después, o sea, el Cuba, después de haberse incorporado a la OMC, también suscribió la Convención de Berna y nosotros debíamos actualizar también esos periodos y se ajustaron al mínimo en esta norma. Se reconoció a la persona jurídica estatal, o sea, en el ámbito público, de la Organización de Gestión Colectiva de Derechos sobre Creaciones Artísticas y Literarias. Esto es una singularidad en nuestro país porque la gestión colectiva se ejerce a partir de organizaciones
de carácter público, o sea, no como es, vamos a decir, en la generalidad de los países, organizaciones no gubernamentales, reguladas en el ámbito privado. Estas son organizaciones, es una decisión de política importante por diversas razones. Una de las razones es que, curiosamente, este tipo de actividad fue enfocada por el gobierno de los Estados Unidos como parte de su política de bloqueo, a partir de que si tenemos una organización no gubernamental con cantidades de ingresos importantes, bueno, les pareció interesante trabajar en esa área para también hacerla partícipe de la subversión y todo eso. Y bueno, es un área sensible, además de la experiencia que nosotros ya veníamos teniendo con la gestión colectiva de carácter público, que nos parece algo válido, que nos ha dado resultados, teniendo en cuenta que la gestión colectiva cumple funciones muy concretas que tienen que ver con la recaudación, la distribución y el pago a los autores, y otras áreas como pueden ser las ayudas, las cuestiones de carácter social a los creadores, están cubiertas en nuestro sistema por otras instituciones. Se confirmó al Ministerio de Cultura como autoridad nacional competente, que eso era también una cuestión donde había cierta ambigüedad, y se estableció también que esa función dentro del Ministerio de Cultura como entidad adscrita la ejerce el Centro Nacional de Derechos del Autor y del Artista Intérprete, y se ratificó la facultad de aprobar normas y tarifas en esta materia. También había una especie de dualidad de competencia con el Ministerio de Finanzas, y en este ámbito se aprobó que fuera el Ministerio de Cultura. Se dispuso la salvaguardia de los derechos mediante el reenvío a procedimientos establecidos. O sea, en nuestro país no hay una conflictividad en esta materia que justificara la creación de una infraestructura propia para resolver conflictos, y por tanto lo que se aprovechó el proceso de actualización de la Ley de Procedimiento Civil, que se convirtió en Código de Proceso en el año 2021, como se expresa ahí, o sea, coincidentemente, y se establecieron las competencias de los tribunales y los procesos que serían llevados a cabo. Un proceso ordinario, en este caso, como quedó en el Código de Proceso nuestro, es bastante flexible y realmente eficiente para la solución de conflictos en esta materia. Además, se introdujeron figuras típicas en el ámbito penal, siempre con requisitos, o sea, la idea nuestra no es criminalizar por el uso de las obras, sino a partir de lo que está establecido a nivel internacional, también generar una salvaguardia mínima en el ámbito penal, en este caso, como dice ahí, de manera excepcional, por infracciones lesivas a estos derechos. Como normas complementarias, bueno, el Centro Nacional de Derechos de Autor, como se había dicho, se cambió la denominación, incluyó el reconocimiento de los artistas intérpretes y se actualizó mediante este decreto las funciones de la oficina, que bueno, ya tiene más de 40 años de existencia. Y se reguló en el ámbito público como un reglamento el funcionamiento, la creación y funcionamiento de las organizaciones de gestión colectiva. También se emitieron, dentro de un proceso también coincidente de reordenamiento financiero en nuestro país, se actualizaron todo el sistema de tarifa para remunerar a los autores en las distintas manifestaciones. En resumen, contamos con un sistema que fortalecido, de gran trascendencia para el desarrollo del país. Se acogió, a partir de los estudios que se hicieron, la evolución en esta materia, o sea, las cuestiones más actualizadas técnicamente en la materia. Se instrumentaron, como dijimos, los derechos constitucionales y se beneficiaron a una mayor cantidad de personas.
consideramos que este sistema favorece los procesos creativos en distintos ámbitos, en el ámbito cultural, científico, y se propició de manera equilibrada el acceso al acervo cultural nacional y universal como pilar del desarrollo en correspondencia con el principio que nos habíamos propuesto. Muchas gracias.